Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Siempre se le ha llamado vivienda de interés social, y es lo mismo, quiere decir que necesita ya el apoyo de toda la comunidad, prácticamente del gobierno, que es el que representa pues al Estado, ¿no? Entonces, sin la acción del gobierno, esa vivienda no llega a realizarse. Ahora, lo que sí debe aclararse es lo que significa vivienda. Vivienda, en realidad, es, como dice Santiago Agurto, es el espacio, el lugar donde la familia se da y se desarrolla en sociedad. Es decir, la vivienda es para la familia. Si hablamos de cuarteles, hoteles, etc., ya sabemos que existen, es un porcentaje muy pequeño. La vivienda es familiar. Lo que estamos atendiendo son familias. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado de que la vivienda realmente sirva a la familia. La vivienda tiene, pues, yo diría, dos campos de problemas. Uno, que es el de toda la totalidad de la población, que es lo que hay que entender ahí, y ahora es cuestión de conceptos. En primerísimo lugar, que la vivienda es un hecho, parte de la realidad, y la realidad es dinámica. Entonces, el arquitecto está acostumbrado a estar encima de un tablero donde ve algo fijo, algo que no se mueve. Al día siguiente regresa y ve el mismo plano, el mismo dibujo, lo está viendo igualito. En el problema de vivienda no es así. El problema de vivienda, la gente invade, la gente autoconstruye o no autoconstruye, de repente contrata, lo que sea, pero está en continuo movimiento. Y ese movimiento se da en procesos que se conocen perfectamente. Por ejemplo, Hernando de Soto, en El otro sendero, explica bastante bien el inicio de las invasiones, cómo se realizan, pero en términos de un proceso, ¿no? Existe una masa crítica, él habla de 200 familias, que si son menos, bueno, son desalojados rápidamente, pero si son más, ya se fijan en y permanecen en el terreno que han invadido, ¿no? Entonces, y así, son pasos, unos pasos tras otros, y son más o menos lo mismo siempre. Entonces existe en realidad tres procesos básicos en vivienda que hay que conocer. Hay que conocer porque el arquitecto, como cualquier profesional que entre en este tema, tiene que conocer esos procesos, porque en realidad su labor no es otra cosa que una intervención en los procesos, ¿no? Entonces el tablero es una cosa y la intervención en el proceso es otra. Pero si el tablero sirve para intervenir en el proceso, está bien, ese arquitecto está en la realidad, ¿no? Ahora, ¿qué significa proceso e intervenir en el proceso, ¿no? Los procesos, como le digo, son tres básicamente. Es la forma en que la familia cumple con su deber de atender y conseguir la vivienda. Ya Edith le explicaba yo antes, el Código Civil es muy claro, no habla de derechos a que le regalen vivienda, eso no existe, ni que le den subsidios ni nada de eso. El Código Civil, que es una ley orgánica, o sea, de rango muy alto, dice muy claro, los miembros de la familia, todos tienen que lograr la vivienda de todos.
de toda la familia, me explico, ¿no? El hijo tiene la obligación de que el padre tenga habitación, como se dice ahí, o sea, vivienda. El papá del hijo, por supuesto, del abuelo, en fin. Todos tienen obligación. Y viene la pregunta, entonces, ¿cuál es el derecho? Artículo 35 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es muy simple, es el acceso, o sea, el derecho es al acceso a la vivienda. Y entonces, ¿cuál es la vivienda social? ¿O cuál es el interés social de esa vivienda? Que el Estado vea que sea accesible la vivienda. Y ahí viene el financiamiento, el facilitamiento de terrenos, que son cosas que sí maneja el Estado. Y entonces ahí es donde aparece propiamente el interés social y la realización, ¿no? Entonces no se trata de hacer grandes conjuntos siempre por contrato. Quiero aclarar, los procesos básicos son tres. Uno, construcción por contrato, o sea, por terceros, que cobran por eso. Es un servicio que hacen las empresas constructoras y cobran por eso. El otro proceso es el de autoayuda. O sea, la gente no tiene plata para contratar un contratista y tiene que autoconstruir su casa. Eso lo hace más o menos el 70% de la población peruana, de las familias peruanas, ¿no? Y estos son no solamente en el campo, donde por supuesto la autoayuda es mucho más intensa, ¿no? Sino también en la ciudad. En la ciudad, por ejemplo, aquí en Lima, metropolitana, más de la mitad ha invadido terrenos. Es la primera etapa para lograr la vivienda, ¿no? Invadido o comprado en forma no legal, que es más o menos lo mismo, o sea, de manera informal, ¿no? Entonces la informalidad es muy grande. No hay que olvidar que el Perú es uno de los, creo que son 5 o 6 países más informales en el mundo. Eso no hay que olvidarlo, y la vivienda no escapa a eso. Y quien ha estudiado la informalidad, claro que enfatizando y interesándose en el tema de la propiedad, es Hernando de Soto, y explica muy bien el tema de la vivienda y lo que significa la autoayuda aquí, aunque él no usa el término autoayuda, pero sí el de informal, ¿no? Es decir, no ha habido un contratista, no ha habido acción del Estado de ninguna forma, el gobierno local casi no ha participado, el diseño urbano está hecho por aquí le dicen el traficante de tierras, yo lo llamaría un urbanizador informal, que por supuesto que se aprovecha de eso para llenarse los bolsillos de dinero, pero esa es la realidad. ¿Y por qué digo que esa es la realidad? Y la verdad es esa, porque solo en Lima metropolitana es alrededor de 30.000 familias al año que aparecen de ese nivel económico. 30.000. ¿Y qué hace el Estado? El proceso entonces de construcción por contrata solamente abarca, digamos, un mercado del 20% de la población del Perú, nada más. El 70% es autoayuda, que incluye la invasión, incluye compra informal, después la autoconstrucción, bien, y el 10% restante más o menos es la turización, donde nadie construye nada, simplemente ocupan viviendas construidas, ¿no? El caso, por ejemplo, del Porvenir, que le mencionaba antes, que tenía en una época ya 3 familias por departamento. Y entonces originó una intervención especial del gobierno, ¿no? Y el arquitecto Miguel Alvariño hizo una parte de renovación urbana ya. Bueno, en fin, son los 3 procesos. Y lo que tenemos que entender es que de lo que se trata es de mejorar esos procesos, de corregirlos, de mejorarlos incluso. Y esa es la labor de todos los que trabajamos en vivienda, ¿no? El arquitecto también debería trabajar en ese sentido. Si, por ejemplo, hablando de la concepción, digo que es dinámica la realidad. Si, por ejemplo, hay un conjunto de familias que invaden un terreno, inmediatamente es lotizado el terreno y adquiere ya un diseño urbano. Esa fijación ya de las características se efectúa en estas invasiones en el momento en que ocupan los lotes. Es decir, si los lotes son muy grandes, quedaron grandes ya de por vida. Eso se produce en el diseño urbano desde el inicio. Y entonces, si no hay intervención en ese momento del Estado, ¿de qué interés social hablamos? Entonces la intervención es muy simple, un diseño de lotización antes
de la ocupación del terreno. Y entonces las densidades que se logran son las correctas. Tamaños de lotes, la forma de comunicaciones, vías, etc. Las características básicas del diseño urbano están ya dadas y quedan por siempre, por 500 años. Yo conozco Marruecos, conozco diferentes lugares y sé perfectamente que incluso en Argentina mismo también, y conozco muy bien cómo se solidifica, digamos, lo que inician estos autoayudadores, ¿no? Y eso debe preocuparnos a los arquitectos. Y no decir simplemente, es que no debe haber invasiones, hay que prohibirles. No se puede prohibir que hayan 30.000 familias al año. Van a aparecer de todas maneras. Si el arquitecto no hace nada, si el Estado no hace nada, lo hace la gente. Y Richard Webb, por ejemplo, este gran economista nacional, y otros más, el mismo Hernando de Soto, prácticamente están reconocen que la gente resuelve su problema de vivienda antes que el Estado. Y voy a aclarar algo. El Hernando de Soto, por ejemplo, en su capítulo sobre vivienda, justamente aclara la inversión realizada más o menos hasta el año 86 en vivienda en Lima metropolitana fue de más de 8.000 millones de dólares, es decir, 50 veces más que lo que el Estado ha hecho en todas sus políticas. Si fuera el doble ya sería para caerse de espaldas del asombro, pero 50 veces más significa que las políticas no han servido para nada. Es un poquito exagerado, pero es la realidad. Ven edificios, conjuntos de edificios, entonces dicen, uy, ¿cuánta vivienda ha hecho Belaúnde? Cuidado, Belaúnde ha hecho, sí, unidades vecinales, pero cuenten las viviendas, son 30.000. No, pues, no, 30.000 al año, no, nadie hace así 30.000. El asunto es que haya programas realmente de apoyo a la autoconstrucción. En fin, podemos hablar ya más adelante de eso. De todas maneras, digamos, segundo proceso, ¿no? El de construcción por contrata lo conocemos, es prácticamente el de las familias que no tienen la capacidad de endeudamiento, necesitan financiamiento, ¿no? Entonces, esa es la carencia que la hace de interés social. Pero hay problemas de diseño que sí hay que decirlos, ¿no? Que realmente el arquitecto no los aborda, no los resuelve, ¿no? Y el tercer proceso de tuburización también tiene soluciones. La renovación urbana bien entendida significa usar el valor alto que tiene el terreno tuburizado para que ese valor sea aprovechado en la solución que se dé, que por supuesto va a tener que ser una edificación en altura. No hay otra forma de conseguir una densidad alta. Sin embargo, hablando de densidades, estas urbanizaciones, digamos así, hechas por el pueblo, por autoayuda, y con el tiempo, pues, pueblos jóvenes, y después hoy día son distritos, ¿no? Vía María del Triunfo, etcétera, 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 comas y qué sé yo. Todas con el tiempo tienen las características, desgraciadamente, que tuvieron desde un principio con las invasiones, esos diseños. Pero ya hay muchas cosas que decir. El diseño urbano tiene que tener una densidad, bueno, ya lo he mencionado, una densidad, unos tamaños de lotes, una forma de comunicación interna, las facilidades necesarias, todo eso tiene que ser previsto. Esto indica que nosotros lo que tenemos que ver es cuál es el rol del arquitecto en estos casos. Es de intervenir en el proceso, pero para eso tiene que haber una política.